La educación nos da las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables. Y la educación en salud ambiental nos da la conciencia y el conocimiento para enfrentar los desafíos ambientales. Hoy vamos a hablar de la importancia de la educación en salud ambiental. Un saludo cordial. Soy María Marta Camacho, coordinadora del Congreso Internacional El Mercurio, Educación y Salud. Agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo en diferentes países. Hoy, con mucho gusto, puedo compartir este espacio de conversación con dos grandes personas, con dos grandes profesionales y con dos grandes amigos. Bienvenido Antonio Lorca y bienvenida Milena Vargas. Un gusto saludarlos. Un saludo cordial desde Costa Rica. Mi nombre es Milena Vargas. Yo represento la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Y hoy pues nos sumamos a este esfuerzo tan importante que hace la Universidad de Costa Rica y otras instancias, ¿verdad? Importante para dar a conocer el cuidado del medio ambiente por medio del uso del mercurio, a hacerlo llegar a todas las alternativas de atención del país. ¿Cómo surge esa Red Nacional de Cuidado en Costa Rica y cuáles son los proyectos que desarrollan para que las personas que están en otros ámbitos más allá de Costa Rica puedan conocer de ella? Bueno, la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuidado es una instancia que coordina con todas las instituciones que tienen que ver con infancia en nuestro país. Y bueno, la finalidad más directa, digámoslo así, es que todas trabajemos en conjunto para lograr objetivos en común, ¿verdad? Siempre trabajando para la infancia de nuestro país. En este caso tenemos un plan de capacitación, estamos trabajando directamente con las unidades ejecutoras que son PANI, IMAS y SENSINAI. Entonces todas las instituciones que tienen algún vínculo, ¿verdad? O instancias privadas que tengan que ver con estas instituciones, estamos trabajando en un gran plan de capacitación a nivel nacional donde pues en este caso, ¿verdad? Específicamente estamos trabajando con un curso que se llama Educación en Salud Ambiental para el control del uso del mercurio. En este curso las alternativas de atención tienen la posibilidad de conocer, ¿verdad? Tal vez un tema que podría ser un poco desconocido para ellos sobre la contaminación ambiental con el mercurio. Entonces, es muy importante y relevante para nosotros continuar con este trabajo. Y bueno, y también nos encontramos con Antonio Lorca, que está en Huelva, España, y que representa otro tipo de institución. Y entonces, Antonio, pues si nos cuenta cuál es esa institución y cómo desarrollan diferentes proyectos en educación en el área de la ciencia. Encantado, María Marta. Un besito muy fuerte, personalmente a ti y a Milena y en general a todos los que nos puedan estar escuchando. Bueno, pues yo estoy, como bien dice, soy miembro del equipo docente que forma la Universidad de Huelva. La Universidad de Huelva es una universidad del sur de España. Yo pertenezco al área de didáctica de las ciencias experimentales. Nos dedicamos más que nada a la formación docente tanto de infantil como primaria como de secundaria hasta llegar a niveles de bachillerato. El área de didáctica de las ciencias experimentales, bueno, tiene muchas líneas de investigación. Nosotros estamos trabajando varias líneas de investigación. Una de ellas que está muy potente ahora mismo es una que se está llevando a cabo a través de las emociones en el aula de ciencia. Pero entre todas las que tengan que ver con el contexto aula, todas las que tengan que ver con el ecosistema que se forma dentro de un aula, enseñanza, aprendizaje, recursos, etcétera. Mi especialidad está sobre todo en el tema del uso de la tecnología educativa, el uso de lo que podemos conocer como TIC, y sobre todo en los conceptos relacionados con la física y la química, ¿vale? Yo me dedico más que nada a los contenidos propios que se dan en física y en química, y mi línea de investigación, perdón, es relacionada con la tecnología educativa. El cómo contacto yo, el cómo conecto yo
con María Marta en una estancia de investigación. Llegó a hace, bueno, en aquella época en la que todavía no sabíamos lo que era el COVID, en el 2019, hago una estación de investigación allí en Costa Rica y empezamos a trabajar conjuntos, hemos hecho multitud de actividades, pero una de ellas es la que nos une, ¿no? Que es el tratamiento del mercurio. Nosotros aquí en Huelva tenemos un río que es conocido a nivel mundial por unas características físico-químicas muy particular, que viene por una presión de una cuenca minera y de una mina de cielo abierto muy parecido a lo que tenéis allí en Costa Rica. Y esos dos contextos hace que nos acerquemos y que intentemos ver cómo podemos trabajarlo en el aula, en el contexto del mercurio allí en Costa Rica y con el contexto del cobre, que es en nuestro caso aquí en Huelva y como nosotros lo trabajamos. Que bueno, ahora daremos pie a hablar algunas cositas. Pero sí es verdad que para nosotros el contexto es la situación de aprendizaje perfecta para poder llegar al aula y bueno, y cargar de contenido todo ese espacio que nos toca unir con el profesorado, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos un poquito más de todo Y eso. es que estábamos mencionándolo antes de grabar esta sesión, que hablar de mercurio podemos verlo desde diferentes aristas. Sin embargo, el comité organizador de este congreso quiere mirar la arista también de la parte educativa, porque no solo se trata de conocer el mercurio como un metal y sus efectos, sino cómo desde la educación podemos transformar, podemos compartir diferentes conocimientos y espacios en pro de difundir más y la información sobre el mercurio. Desde hace alrededor de 2 años, el proyecto Enlace de la Universidad de Costa Rica, junto con la Red Judy, que representa a Milena Vargas, ha iniciado un proceso en diferentes provincias del país, donde el personal que apoya a la Red Judy se ha involucrado. Entonces, Milena, tal vez si les contamos quién es el personal que atiende a los niños, cuáles son estas funciones y cómo es que han sido estos resultados en los últimos años de llevar a cabo los cursos de educación en salud ambiental para el control del mercurio. Sí, claro. Bueno, primero contarles que hay diferentes modalidades de atención en la Red Nacional de Cuidado. Como parte de la red están los Sensinay, que son muy conocidos, tienen mucha trascendencia, ¿verdad? Los hogares comunitarios, que son atendidos por madres comunitarias, los centros infantiles privados, también tenemos los SIDAI, que son parte del PANI, las organizaciones de bienestar social. También están los SECUDI municipal, que están en infraestructura de las municipalidades, y están también la modalidad de Casas de la Alegría. Todas estas modalidades de atención, que son de atención directa a niños y niñas en todo el país, son invitadas a procesos de capacitación. Como les mencionaba, hay un Plan Nacional de Capacitación y Formación dirigido a todo este personal de atención directa de los niños y las niñas. Entonces, en coordinación con la Universidad de Costa Rica, bueno, y encontramos la necesidad, ¿verdad?, de facilitar un proceso de capacitación que tuviera que ver con cuidado del medio ambiente. Y bueno, es importante analizar y pensar a todas estas personas que están en atención a la infancia, con los niños y las niñas, cómo el mercurio, ¿verdad?, o la contaminación con mercurio es también una forma de contaminar que muchas veces no conocemos, o muchos desconocemos, ¿verdad? Y tenemos que darnos, pues informarnos y de saber cuáles son las acciones que podemos hacer para minimizar este tipo de contaminación. En la línea de lo que está comentando Milena, María Marta, nosotros tenemos varios proyectos. Uno puede ser, como estamos diciendo, el cómo trabajar el río Tinto. El río Tinto, hay dos teorías. El río pasa por una cuenca pirítica y entonces de color rojo. Es un río que si algún día tenéis la suerte de conocerlo, incluso lo está estudiando la NASA porque creen que puede ser el contexto en el que se generó
la vida, y entonces la NASA tiene aquí investigadores y demás. Es un río de color tinto. Pero claro, es una explotación minera que ya venía de la época romana. Entonces, la pregunta es, ¿está contaminado? ¿Entendemos que el tinto le ha contaminado la mina o es que por estar donde está el tinto es así y siempre ha sido así? Bueno, hay dos teorías. Una es que la mina es la causante de que el río esté de color rojo, y otra teoría es que es natural, ¿vale? Porque incluso tiene una flora bacteriana propia que se ha ido generando a lo largo de la vida, de la creación incluso propio del propio tinto. En cualquier caso, eso a nosotros nos da pie a trabajar lo que son problemas controversiales. Es decir, nosotros lo que queremos es generar pensamiento crítico en nuestros profesionales a través de no tanto cuáles son las consecuencias del tinto en sí, que se podría estudiar, sino poner de manifiesto que ese contexto, eso que está ahí sucediendo, que es algo propio de la cultura de la zona por donde el tinto pasa, es un río con unas características propias y a nosotros nos da pie para generar controversia, para generar contextos, para generar preguntas que después nosotros vamos a intentar investigar en el aula por distintos métodos, indagación, modelización y demás, que carguemos a nuestros alumnos de contenidos, de aprendizajes, pero aprendizajes basados en contextos reales, en contextos próximos, que es, digamos, cómo podemos utilizar el propio medio para aprender conceptos que desde la legislación vigente educativa nos imparten, pero a partir de esa realidad. Nosotros en muchos casos ni nos posicionamos, no sabemos si está contaminado, no sabemos si realmente el tinto se puede descontaminar. Algún día vamos a poder descontaminarlo, porque realmente está encima de una cuenca minera que lo hace imposible, pero nos da pie al juego de hacer preguntas, no sé si me explico, es una manera de trabajar el pensamiento crítico y que nuestros alumnos se carguen de contenidos propios que nos dice la legislación. ¿Y por qué el proyecto Enlace, en unión con muchas organizaciones, universidades estatales, universidades privadas de diferentes partes del mundo, asociaciones de estudiantes y empresarios, empezamos con ese proceso de capacitación en relación con el mercurio? Porque es que está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Y ustedes lo han podido ver en los diferentes conversatorios. Pero entonces, ese proceso, vamos a volver un poco con la red de cuido. ¿Es solo un curso? ¿Cómo es ese plan nacional? ¿Qué se espera de la población que está con la red de cuido y de esa relación con este proyecto? Tal vez si les contamos un poquito cuáles son las expectativas que hemos programado para seguir este proceso de formación. Primero contarles que en principio, bueno, analizamos el proyecto, ¿verdad? Y decíamos, ¿por qué contaminación con mercurio? ¿Qué es esto? Tiene que ver con educación, ¿verdad? Es competente, ¿verdad? Ponerlo dentro del plan de capacitación. Después de analizarlo y verlo, ya vimos que realmente sí es muy importante. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente lo que nos pasó a nosotros no queremos que pase con esta desinformación que podría manejarse, ¿verdad? Yo pienso que en realidad esto es una forma de contaminación pues que existe hace mucho tiempo, pero es como secreta, ¿verdad? Es como desconocida. Está ahí, pero realmente no sabemos que estamos contaminando nuestro ambiente por medio de la utilización del mercurio y por medio de muchas acciones que se pueden estar realizando dentro del proceso educativo. Entonces, yo creo que realmente, como decía don Antonio, es necesario poner el tema en la mesa, ¿verdad? Darlo a conocer y que todas las personas, tanto los educadores, las educadoras, ¿verdad?, que están a cargo de la atención de los niños y las niñas, sepan, ¿verdad?, que esto es una forma de contaminación que está pasando y podemos
también poner nuestro granito de arena para minimizarla, que eso es lo valioso de todo esto. Y bueno, dentro de nuestro Plan Nacional de Capacitación y Formación Personal dirigida a las alternativas, ¿verdad? A todas las personas que atienden niños y niñas en las alternativas de atención infantil, estamos iniciando con este tema para el cuidado ambiental. Esperamos continuar y yo creo que este es el compromiso, ¿verdad? Desde la Red Nacional de Cuido, tener en cuenta que el cuidado de la educación ambiental pues es importantísimo, tanto para vivenciarlo desde las prácticas de las docentes y los docentes, como para trabajarlo con los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces nos comprometemos y por medio de este proyecto con la Universidad de Costa Rica a llevar esta información, como les decía desde el principio, este proceso de capacitación y de información, ¿verdad? A todos los educadores, para que tengamos claro esta forma de contaminación. Don Antonio, cuéntenos un poquito más de cuál ha sido esta experiencia con el proyecto Enlace, con la Universidad de Costa Rica, con el tema de mercurio, con el tema de educación ambiental. Como decía antes, de hecho, nosotros, hablando de publicaciones, ¿no? Sacamos también ya hemos sacado un primer capítulo de libro donde hacemos una dicotomía entre Costa Rica, el caso del mercurio en Costa Rica y el caso del tinto aquí en Huelva, el cómo lo se plantea desde allí, cómo plantearlo desde aquí, porque al fin y al cabo lo que nos une al mercurio, no tanto en el caso del mercurio en sí, sino, como decía antes, esa controversia, ¿no? A mí lo que me interesa del caso del mercurio en Costa Rica es poner de relieve que siempre vamos a encontrar una mina, siempre vamos a encontrar un metal, siempre vamos a encontrar un contexto que a nosotros podamos poner encima de la mesa y que a partir de esa situación de aprendizaje, de esa situación real, nosotros empecemos a trabajar, ¿no? Esa es la realidad de utilizar. ¿Que nos ha unido la minería? Nos ha unido la minería. ¿Que nos ha unido un elemento químico? Nos ha unido un elemento químico. Yo cuando llegué, estuve en Costa Rica, haciendo alusión a la pregunta que decía María Marta, cuando yo llegué a Costa Rica, yo iba con una visión de intentar poder empaparme, ¿no? de cuestiones que al final te das cuenta que estamos más cerquita de lo que parece, porque al final la enseñanza de la ciencia no es otra cosa que vamos a generar preguntas en el aula. Entonces, claro, cuando tú encuentras contextos que generan esa controversia, que generan ese debate, que generan esa situación que puede ser afrontada de distintas maneras, eso es lo que nosotros proponemos desde el área de didáctica de la ciencia. Que nos centremos en las preguntas y dejemos de centrarnos en las respuestas, que es lo que hemos hecho siempre en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Siempre hemos hecho que el niño genere muchas respuestas, ¿no? Y que sepa muchas respuestas y que se supiese las negritas de los libros de texto. Y hemos dejado, la ciencia la hemos dejado aparte, ¿no? Entonces, lo interesante de este tipo de proyectos es ver cómo una pregunta de investigación que la podemos afrontar desde distintas perspectivas, desde el puro punto de vista más purista de la química, desde el conocimiento del propio metal en sí, del mercurio en sí, pero cómo nosotros nos lo podemos llevar a un aula que puede ser de infantil, que puede ser de primaria, que puede ser de secundaria, según el nivel, y donde hagamos preguntas, cuestiones, que realmente el alumno no tenga una respuesta fácil y que eso hagamos que el alumno se cargue de conocimiento. Ese es el contexto ideal de aprendizaje. Ese es, digamos, lo que nosotros, lo que hacemos los científicos, hacernos preguntas de investigación e intentarle dar respuesta. Bueno, eso es lo que nos une, en este caso, al mercurio con el cobre, ¿no? Al mercurio de Costa Rica con el cobre de aquí de Huelva. Hay cuestiones sociocientíficas que son curiosísimas desde el punto de vista del aula. Leíamos a Juan Ramón Jiménez, ¿sabéis? Juan Ramón Jiménez, que era de aquí de Huelva, un poeta, que dentro de su literatura habla del Tinto, habla de este río porque pasa cerca de su pueblo. Y decía que había peces, él comenta, ¿no? En uno de sus poemas,
de cuando el niño iba a ver los peces al río. Claro, eso nos hace cuestionarnos si el río realmente estaba o no estaba, porque claro, está justo en la desembocadura, no sabemos si ese río, esos peces que veía Juan Ramón Jiménez, el poeta Nobel premio Nobel, esos peces realmente venían del Pinto o esos peces venían del mar. Quiero decir, hay un montón de cuestiones, pero que ya no la podemos ver desde el punto de vista solo desde la física y la química, que puede ser que lo que cuando hablan no, hablamos del cobre, el mercurio, dice, estos son los químicos. No, no, no. Es que desde el punto de vista social, el cómo el tinto ha significado para la sociedad, el cómo los pueblos ven el tinto, cómo los pueblos han entendido ese recurso cerca, lo han entendido como suyo o como no. ¿Qué ha sucedido con las explotaciones mineras que venían de antaño cuando los ingleses vinieron aquí a explotarla? Es decir, es un contexto para poderlo afrontar desde muchas perspectivas, desde una perspectiva globalizadora, que el aula de ciencia se nos hable a eso, a la más pura ciencia, ¿no? A verla desde distintos puntos de vista. Preguntas que no son de fácil respuesta y ni de una única área. Eso para mí es el tinto y para mí es la mina de mercurio, ¿no? Es que es el contexto ideal para afrontar preguntas de investigación. El tiempo nos va ganando. Vamos a ir cerrando este conversatorio, pero me gustaría dejarles una prueba de evaluación ahí. 3 palabras claves que ustedes les dirían a las personas que nos escuchen en cuanto a la relación de educación en salud ambiental. Agradezco profundamente este apoyo incondicional que hemos encontrado en la Universidad de Huelva y en la Red de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica. En nombre de Antonio Lorca Marín, profesor de la Universidad de Huelva, y Milena Vargas Esquivel, de la Red Nacional de Cuido. Gracias por estar con nosotros y los invitamos a seguir en los próximos conversatorios. A todos, muchas gracias. Siempre hay alternativas para el cambio. Los invitamos a formar parte de este cambio. Continúe viendo los conversatorios.